Continuamos en el programa conversando con el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex tribuno del Tribunal Constitucional. Doctor, vamos al caso Fujimori para poder ingresar ya de lleno al análisis de la decisión presidencial. Entre otras varias sentencias, donde destaca también el tema del pago de la riquísima indemnización a Vladimiro Montesinos por 15 millones de soles, y donde además Alberto Fujimori se declaró culpable y dijo soy corrupto, así con esas palabras. Tenemos el caso de la sentencia por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Hay un grupo muy grande de televidentes que son universitarios, estudiantes de las facultades de Derecho y de otras universidades, de otras facultades, que nos siguen, que siguen al referente jurídico. Y como la televisión peruana lamentablemente ha dejado de lado mucho el recordar la historia para dar paso a una sociedad del espectáculo, como decía Zygmunt Bauman, recientemente desaparecido, y este término ha sido recogido por nuestro Nobel Mario Vargas Llosa. Entonces los chicos no conocen la historia reciente, lamentablemente. Entonces, para poder hacer un refrescamiento de la memoria, cuéntenos brevemente qué pasó en estos dos casos, en Barrios Altos y La Cantuta, el año 1992, sí. Poco antes del golpe de Estado, además. Sí. A raíz de dos sentencias expedidas por la Corte Interamericana, que son los casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta, lo primero que se determinó en esos dos casos es que la ley de autoamnistía que el propio gobierno había dictado en favor del Grupo Colina carecía de todo valor y efecto legal por contravenir la Convención Americana de Derechos Fundamentales. En segundo lugar, señaló que en relación a este tipo de delitos que la Corte califica como crímenes de lesa humanidad, no cabía la posibilidad del otorgamiento de ningún tipo de beneficio, prescripción, indultos, etc. 3. Estableció la necesidad de que el Estado adoptara todas las medidas que fueran necesarias para poder llevar a cabo la investigación, procesamiento y condena por esos delitos. El Estado peruano, en efecto, llevó a cabo estos procesos y finalmente al Grupo Colina los condenó como autores materiales de estos graves delitos y al ingeniero Fujimori como autor mediato de los mismos. Así es. En consecuencia, en relación a estas dos sentencias, habría que decir que el Estado peruano en puridad ha cumplido con el mandato de la Corte. Por allí podrían haber quedado pendientes algunos aspectos, no digo secundarios, pero digamos menos relevantes, como son los aspectos vinculados con las reparaciones, o incluso hay algunos procesos pendientes, como es el de Pativilca, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, a ver, para poder hacer un poco de memoria justamente para estos televidentes jóvenes, el Grupo Colina fue un destacamento no paramilitar, sino militar. Porque era un grupo de aniquilamiento. Así es. Según ya no solamente la Corte, sino incluso la propia Justicia Nacional, ha hablado de un destacamento militar que estaba encargado de manera selectiva de aniquilar, ¿no es cierto?, a un grupo de personas calificables como terroristas. Entonces, el hecho de ser calificable como terrorista no otorgaba el derecho a la vida. Y de enemigos políticos también. Claro, y de enemigos políticos en general. Como Saúl Cantoral, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces se procedía a estos actos de ejecución extrajudicial. Así es. ¿Y estaba integrado solamente por miembros del Ejército o también habían de la Marina? Me parece que había miembros de la Marina. Me parece que más, no, esto, digamos, lo que pasa es que hay casos diferentes. El grupo Colina fue un grupo de aniquilamiento. Sí, comandado por el mayor del ejército peruano, Santiago Martín Rivas. El caso, el Frontón, es un caso diferente. No, sí, claro, es el 85. Que está siendo investigado por estas razones. Hay una toma del penal armada, se logra incluso privar de la libertad a funcionarios del INPE,
y esto se generaliza en diversos penales de la República. Ante esa grave situación se dispone, se decreta el estado de emergencia y se le pide a un grupo de élite de la Marina que devele este motín carcelario. En ese motín, las primeras víctimas son justamente los marinos, quienes finalmente logran, digamos, tomar el penal y restablecer el orden. Aparentemente allí se habrían producido algunos, aparentemente, esa es una tesis, algunos excesos y está siendo objeto de una investigación. Ejecuciones. ¿No? Sí. Pero es un caso totalmente diferente al del grupo. Además fue en el Colina. gobierno de Alan García, con ocasión de la celebración de la Internacional Socialista en el año 86. Sí. El grupo Colina sí es un grupo de élite, claro, dirigido única y exclusivamente a matar. Aniquilar. Tanto a calificados de terroristas como también enemigos políticos. Así es. Ya, solamente el ejército peruano. Aparentemente, ¿no? Ya, y en el caso de la Cantuta, ellos ingresaron en horas de la madrugada de un día tal y secuestraron a 9 estudiantes y un profesor, los torturaron, los quemaron, los ejecutaron y los enterraron en los cerros de Cieneguía. Y el caso de Barrios Altos, según información del Servicio de Inteligencia del Ejército, calificado de AA1, según la terminología de los grupos de inteligencia, un grupo de terroristas del MRTA iba a realizar una fiesta, una pollada, como le llamamos aquí en el Perú, en un domicilio determinado en Barrios Altos, ¿verdad? Incluso lo lamentable es que esa acción totalmente inhumana y arbitraria estuvo asignada por el error. Claro, porque la pollada no era en el primer piso, sino en el segundo. Ahí estaban los emergentistas. Así es. Y entonces estos criminales del Grupo Colina arremetieron matando a niños, a niñas, a ancianas y gente rematada al final. Es decir, que no tenían nada que ver en el asunto. Sí. Que aunque lo hubieran tenido que ver, tampoco. Pero da la desgracia de que nada tenían que ver en este asunto. Al acto canallesco y miserable se une el error. Entonces, estos actos fueron ejecutados por este comando de aniquilamiento que, como usted señaló, fue autoamnistiado. Fueron, y todos recordamos, por lo menos los que tenemos memoria, recordamos a Santiago Martín Rivas escapándose con una escalera por una de las ventanas, ¿no es cierto?, el Congreso de la República. Acaba de salir un miembro del Grupo Colina, que acaba de cumplir sus 15 años. Sí. Y ha declarado que el presidente sabía todo. Y que ellos se sentían plenamente seguros porque sentían que lo que ellos estaban haciendo contaba con el beneplácito y el respaldo, ¿no es cierto?, de las altas autoridades políticas. Y justamente entonces por esto, Alberto Fujimori es condenado en condición de autor mediato de estos gravísimos delitos. Por homicidio calificado, ¿no? Y secuestro. Y secuestro, claro. Secuestro. La discusión es porque la sala coloca la expresión crímenes de lesa humanidad. Exacto. O actos de lesa humanidad. Pero en realidad eso no está tipificado en el Perú, en el Código Penal peruano. Ellos lo toman de la calificación que hace la Corte Interamericana. Ahora, justamente ahí quiero entrar yo en este punto, ¿no? Doctrina de derechos humanos versus principio de legalidad. Porque, en efecto, en el Perú no existe en el Código Penal ni en ninguna legislación penal de las varias que existen, porque tenemos la ley contra el crimen organizado, ley contra el lavado de activos, ley contra los delitos tributarios, que no forman parte del Código Penal, pero resulta que ni en el Código Penal ni en ninguna otra ley existe el delito o los delitos de lesa humanidad. Entonces, Alberto Fujimori, en efecto, no pudo haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, pero la calificación que se le dio desde una perspectiva doctrinaria de jurisprudencia internacional fue de esta naturaleza. Entonces, en el programa anterior nosotros conversábamos con el embajador Juan Álvarez Vita, conocedor de la materia de derechos humanos, y yo le preguntaba precisamente si las fuentes del derecho señalan de que el derecho proviene en este orden, primero de la ley, luego de la jurisprudencia, después de la doctrina y al final de la costumbre. Entonces,
¿por qué se ha tenido que seguir afirmando que, y no es que yo sea un defensor del expresidente Fujimori, pero sí soy un defensor del derecho? Entonces, prima la ley frente a la doctrina, a la calificación doctrinaria que es secundaria, ¿verdad? Entonces, pero se le ha seguido calificando esa sentencia como una sentencia vinculada a hechos sancionados como si fueran de lesa humanidad, que no son, que no fueron. Lo que pasa es que esta calificación que hace la Corte tiene dos elementos prácticos. El primero, que abre la posibilidad de que esa persona que es objeto de esa calificación pueda ser procesada por cualquier tribunal del mundo, ¿cierto? Como se acuerda usted el caso Pinochet. Sí, claro. Y lo segundo es que es cierto que esta persona va a ser condenada por el delito, por la ley vigente al momento que se comete el delito, ley previa, ley cierta, etc. Pero en lo que se refiere a los beneficios, las personas que tienen este tipo de calificaciones no pueden ser objeto de beneficios, claro, como la amnistía, como el indulto común, etcétera, etcétera. Entonces, la utilidad de la aplicación de esa calificación no va en torno a la pena, sino a las posibilidades de los beneficios penitenciarios que el Estado peruano o que cualquier Estado podría aplicar. Sí, pero igual, ¿no? Bueno, aquí quiero recordar a Amonio Dermias. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Mis hijos tratan a mis amigos de colegio y de la universidad como si fueran sus tíos, ¿no? Mis hermanos son sus tíos, pero mis amigos como si fueran sus tíos. Y esa es la diferencia. Una cosa es ser tío y otra cosa es ser como el tío. Y entonces, lo que no es finalmente. Y si no es una condena por delito de lesa humanidad, el efecto también tendría que ser que no podría arrastrar, a pesar de la interpretación del como si fuera, la negación de ciertos beneficios penitenciarios para casos de esta naturaleza. Y el problema no es Alberto Fujimori. Yo creo que al final el problema es el Estado peruano, que hasta el día de hoy no saca una legislación con un código penal que introduzca los delitos de lesa humanidad para evitarnos estos problemas. Comparto con usted, Luis Alberto, pero haciendo esta tingencia, ¿por qué causas o por qué motivos en el Perú se dejó sin efecto la ley de autoamnistía? Por la calificación que hizo la Corte de crímenes de lesa humanidad a los miembros del Grupo Colina que participaron en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Si me permite mi consideración al respecto. Yo creo que porque esa ley de autoamnistía finalmente iba en contra de la propia Constitución Política del Perú, porque ahí se señala, artículo 2, toda persona tiene derecho, 1, a la vida. Y cuando dice toda persona es justos y pecadores, terroristas y no terroristas, ciudadanos y no ciudadanos. No dice toda persona, salvo los presuntamente terroristas, ¿no? No dice eso. Alberto, pasó lo siguiente. Esta ley de autoamnistía fue objeto de una acción de inconstitucionalidad. Sí, claro que sí. Y esa acción de inconstitucionalidad declaró que esa ley de autoamnistía era compatible con la Constitución. Es que era un tribunal constitucional, sí, también. Claro, podemos entender eso, pero formalmente, digamos, hubo una sentencia en la que estableció que esa ley de amnistía era compatible con la Constitución. Un nuevo tribunal, en este caso al que yo formé parte, sí, llegó a la consideración es que por encima de la Constitución prima el principio de convencionalidad, y por ser esta norma contraria a la Convención es que finalmente se dispuso, en aplicación del cumplimiento de la sentencia, la abrogación de la ley. Ya, correcto. Bueno. Es discutible el tema, pero digamos, para el análisis jurisprudencial hay material, ¿no? Sí, definitivamente. Y además eso es lo rico del derecho, que nos permite hacer dialéctica. Vamos a hacer la última pausa comercial. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.